La luz invernal proyectaba largas sombras sobre el sendero nevado mientras Isenlane se acercaba a la imponente casa de piedra rojiza. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido mientras dudaba ante la puerta ornamentada. Este no era su mundo. Estos setos bien cuidados. Estos escalones de piedra pulida. La mujer que abrió la puerta lo confundió con el personal de mantenimiento. Su mirada, desdeñosa, comenzó a guiarlo hacia la entrada de servicio. Solo cuando mencionó el nombre de su hermana, su expresión cambió de la indiferencia a la vergüenza. Ninguno de los dos sabía que este incómodo caso de identidad equivocada alteraría para siempre el curso de 3 vidas rotas. Quédense con nosotros para presenciar un extraordinario viaje de sanación y conexión. No creerán el momento. Cuando un acto de bondad olvidado regresa de la manera más inesperada, o como el silencio de un niño dice mucho sobre lo que realmente importa. A veces, los comienzos más profundos comienzan con un simple malentendido. 42 años habían marcado finas líneas alrededor de los ojos de Isenlane. Líneas que se profundizaban cuando sonreía, lo cual había sido poco frecuente en los últimos meses. 8 años. Viudo, él había dominado el arte de avanzar con cuidado, paso a paso, construyendo una vida tranquila junto a su hija Lily. Su enseñanza en la escuela primaria había sido su ancla, su propósito. El lugar donde su gentil paciencia transformó vidas jóvenes. Su madre falleció hace 3 meses. Un final pacífico tras una larga enfermedad, pero una pérdida que reabrió viejas heridas. La escuela había comprendido su necesidad de espacio, otorgándole un semestre sabático para llorar y reencontrarse. Su hija de 10 años se estaba quedando temporalmente con su hermana Rebecca, dándole espacio para respirar durante los días más difíciles. Esa mañana, había aceptado reemplazar a Rebecca como un favor, asumiendo su rol como cuidador de una niña en uno de los barrios más ricos de la ciudad. Era muy distinto de su modesto apartamento y el aula de la escuela primaria, donde las obras de arte de los niños iluminaban las paredes de la institución. La mujer de la puerta lo miró con fríos ojos azules. Señor Lane, estaba esperando a Rebecca. Está enferma hoy. Soy su hermano, Isen. Él ofreció su sonrisa más tranquilizadora, la que había calmado a innumerables niños ansiosos de kinder. Soy maestra de primaria certificada y actualmente estoy en un programa de esbatical. La postura de Clare Carter se mantuvo perfecta, controlada, como si cualquier relajación pudiera causar que algo vital se desmoronara en su interior. La casa estaba inmaculada, hermosa pero estéril, como un museo donde la vida se exhibía en lugar de vivirse en la cocina. Una pequeña figura estaba sentada a la mesa. El cabello oscuro caía en pulcras trenzas contra un uniforme impecable. La niña no levantó la vista cuando entraron. Su mirada se fijó en un tazón de cereal intacto. Laila, este es el señor Lane. Se quedará contigo hoy en lugar de la señorita Rebecca. La voz de Clare se suavizó al dirigirse a su hija, aunque la formalidad se mantuvo. Los ojos de Laia, del mismo azul penetrante que los de su madre, se alzaron brevemente y luego volvieron a su habitual ausencia de sonrisa, de saludo, solo un reconocimiento momentáneo del paso de otro adulto por su mundo. En los días siguientes, Isen aprendería lo que se escondía bajo el silencio exterior de madre e hija. Heridas más profundas de lo que podría haber imaginado y un coraje que finalmente lo dejaría sin aliento. El primer día con Laia transcurrió en un silencio casi absoluto. Después de que Clare se fuera al trabajo, una elegante tarjeta de presentación en el mostrador la identificaba como directora ejecutiva de Meridian Publishing. Isen intentó varias estrategias de conversación. Le preguntó por sus libros favoritos, le sugirió juegos que se ofrecían para explorar el jardín. Cada propuesta era recibida con la misma mirada vacía o, como mucho, con un encogimiento de hombros evasivo. A media mañana, cambió de táctica en lugar de intentar sonsacarla. Simplemente se acomodó en el silencio junto a ella. Encontró un libro en la estantería y comenzó a leer en silencio. De vez en cuando, se reía entre dientes ante algún pasaje gracioso o hacía un leve sonido de interés. Por el rabillo del ojo, notó que Laia lo observaba con cautelosa curiosidad. ¿Quieres un chocolate caliente?, preguntó durante su primer momento de verdadera revelación.
Preparo un chocolate caliente buenísimo con malvaviscos pequeños, si tu mamá los tiene. Para su sorpresa, Laia asintió con un pequeño gesto, pero la primera respuesta directa que recibió mientras preparaba las bebidas fue tararear suavemente una vieja canción de cuna que solía cantarle a su propia hija. La cocina se sentía demasiado perfecta, demasiado intacta, sin dibujos en el refrigerador, sin evidencia de vida familiar más allá de los electrodomésticos caros y los accesorios de diseño. Cuando mi hija Lily tenía más o menos tu edad, dijo conversacionalmente mientras colocaba una taza humeante frente a Laia. Ella pasó por una fase en la que solo quería comer alimentos morados. Uvas moradas, arándanos que en realidad no son morados, pero hizo una excepción, repollo morado. Incluso hice panqueques morados con colorante alimentario una vez. Un destello de interés cruzó el rostro de Laia. Tomó los malvaviscos que él había apartado y los agregó uno por uno a su chocolate caliente cuando tomó. Con su primer sorbo, se le formó un bigote de chocolate en el labio superior. Isen luchó contra el impulso de limpiárselo en lugar de tocarse el suyo. Creo que tienes algo especial. La mano de Laia voló a su boca y entonces, de repente, lo sobresaltó a ambos. Una risita se le escapó. El sonido era oxidado, inexperto, como si su risa hubiera estado encerrada tanto tiempo que hubiera olvidado cómo salir. De la puerta de la cocina emergió una fuerte inspiración. Se giraron para encontrar a Clare allí de pie, agarrando su portafolios. Su expresión era de asombro absoluto por Carter. Isen tartamudeó. No te oí volver. Olvidé unos documentos. Su voz era tensa mientras miraba a su hija. Laia, ¿acabas de? El rostro de la niña se cerró de inmediato. El breve instante de ligereza se desvaneció como humo en el pasillo. Clare agarró el brazo de Isen con una fuerza sorprendente. Era la primera vez que se reía en más de un año. Susurró. Su compostura profesional se quebró desde que murió su padre. Apenas había hablado. El terapeuta dijo. Ella había recapacitado a su propio ritmo, pero sus ojos buscaron la suya. De repente, vulnerable. ¿Qué hiciste? Nada realmente. Solo hablé con ella. Preparé chocolate caliente. Claire lo observó con una intensidad que lo hizo reflexionar. Incómodo. ¿Estás seguro de que no nos conocíamos antes? Antes de hoy, Isen negó con la cabeza. No lo creo. Lo recordaría. Algo parecido a la decepción se reflejó en el rostro de Clare. ¿Podrías? ¿Podrías volver mañana? Sé que no es tu trabajo habitual. Pero, por supuesto, Isen se encontró diciendo, aunque no había planeado, continuar con este arreglo temporal si ayuda a Laia. Lo que comenzó como un favor de un día se extendió a una semana, luego a 2 cada día. Isen llegaba a las 8 y se iba a las 5, estableciendo una rutina suave con Laia. Las mañanas eran para las actividades académicas, la lectura, la escritura y las matemáticas disfrazadas de juegos. Las tardes eran para la creatividad, proyectos artísticos, música y exploraciones del pequeño jardín detrás de la casa. Aunque Laia permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, surgieron pequeños cambios. Ella comenzó a responder con asentimientos o negaciones de cabeza. Buscaba libros que quería leer o materiales de arte para los proyectos que prefería. Isen mencionó que extrañaba a su propia hija. Ella le dio una palmadita torpe en la mano, un gesto de consuelo que casi lo hizo llorar. La mirada también comenzó a suavizarse. Empezó a llegar a casa más temprano cuando era posible. Al principio, rondaba por la periferia de sus actividades, luego se unió gradualmente. Una tarde, llegó y los encontró horneando galletas, espolvoreando con flores las encimeras de su cocina inmaculada. El aire empapado en vainilla y chocolate. Debería haber pedido permiso, comenzó Isen disculpándose, pero Clare lo despidió con un gesto. Huele a... Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Huele a hogar esa noche, después de que Laia se acostara. Clare invitó a Isen a quedarse a tomar una copa de vino mientras el crepúsculo se profundizaba tras las altas ventanas. Reveló fragmentos de la historia que normalmente guardaba bajo llave. Su esposo James había muerto en un accidente de coche hacía 18 meses. Laia iba en el coche,
pero escapó con heridas físicas leves. Sin embargo, las heridas emocionales habían resultado mucho más difíciles de sanar. Dejó de hablar por completo hace unos 6 meses. Clare explicó que sus dedos se apretaban alrededor del tallo de su copa de vino. Después de mudarnos aquí desde nuestro antiguo barrio, los terapeutas dicen que es mutismo selectivo, una respuesta al trauma. Me siguen diciendo que tenga paciencia, pero a veces me pregunto si volveré a escuchar su voz. Sigue ahí. Isen le aseguró hoy que me ayudó a elegir qué libro leer. Tiene opiniones y preferencias. Simplemente, ha descubierto que es más seguro no expresarlas en voz alta. ¿Cómo sabes tanto de esto?, preguntó Clare, observándolo por encima del borde de su vaso. Mi esposa murió cuando nuestra hija tenía 3 años. Cáncer. Las palabras siguen atascadas en su garganta, incluso después de 8 años. Lily dejó de hablar por un tiempo. No tanto como Laya, pero lo suficiente como para aterrorizarme. Los niños procesan el duelo de forma diferente a los adultos. A veces, el silencio es la única respuesta que les da sentido. Algo cambió en la expresión de Clare. Quizás reconocí una experiencia compartida que trascendía sus obvias diferencias. Debería irme, dijo Isen, levantándose. Se está haciendo tarde. En la puerta, dudó Clare. Hay algo familiar en ti, dijo en voz baja. No puedo quitarme la sensación de que nos conocemos de antes. Isen sonrió. Quizás en otra vida. El descubrimiento llegó durante su 3ª semana juntos. Isen le había enseñado a Laya un diario de emociones, un cuaderno sencillo donde podía dibujar imágenes que representaban cómo se sentía cada día. Clare se había mostrado escéptica al principio. Tiene un terapeuta para ese tipo de cosas, pero cedió cuando Isen le explicó que no era terapia, solo otra forma de comunicación. Esa tarde, mientras Clare estaba trabajando, Laya se cayó mientras corría por el jardín. No fue grave, solo un raspón en la rodilla, pero el impacto de la caída desencadenó algo más profundo. Empezó a llorar, no las lágrimas silenciosas que Isen había presenciado ocasionalmente, sino grandes sollozos que parecían provenir desde lo más profundo de su ser. Isen la abrazó, meciéndola suavemente mientras ella lloraba. Está bien, cariño, déjalo salir, te tengo. Y entonces, con voz ronca por la inactividad, Laya susurró, me duele. Isen se quedó paralizado, temeroso de que cualquier reacción la hiciera retroceder de nuevo. Tu rodilla, sacudió su cabeza contra su pecho. Todo. Lo sé, murmuró contra su cabello. Lo sé, papá no va a volver. No, cariño, no lo es, y mami siempre está triste. El corazón de Isen está oprimido. Tu mamá te quiere mucho a veces. Los adultos no saben cómo demostrar sus sentimientos, como yo. Laya se apartó para mirarlo. Su rostro estaba surcado de lágrimas, pero de alguna manera más ligero, como si al hablar se hubiera liberado de una terrible presión, igual que tú. Isen confirmó, pero ahora estás hablando, y eso es muy valiente. Laya consideró esto. Podemos llamar a mami para avisarle. Cuando Clare llegó a casa, 30 minutos después, su rostro estaba rojo por subir corriendo las escaleras. Irrumpió por la puerta con los ojos desorbitados tras salir de una importante reunión de la junta directiva. Basado en el críptico mensaje de Isen, vuelve a casa cuando puedas. Algo importante ha sucedido. ¿Qué es? Léela. ¿De acuerdo? El miedo en su voz era palpable desde la sala. La vocecita de Laya gritó, mamá, te hice un dibujo. Clare congeló su bolso, resbalándose de sus dedos al suelo con un golpe sordo. Lentamente, como si se moviera en el agua, se giró hacia el sonido de la voz de su hija. Laya se puso de pie. En la puerta, sosteniendo un papel lleno de garabatos de crayones de colores. Somos nosotras, explicó. Tú, yo y el señor Isen en el jardín. Con un sollozo ahogado, Clare cayó de rodillas, abriendo los brazos. Laya corrió hacia ellas y Clare abrazó a su hija como si nunca la soltara. Su cuerpo temblaba con lágrimas silenciosas, y sobre la cabeza de Hila, los ojos de Clare se encontraron con los de Isen. En ellos, él vio una gratitud tan profunda que rozaba la reverencia.
Gracias, articuló en silencio esa noche, después de una cena de celebración donde Laia parloteó con la energía contenida de meses de silencio. Clare le pidió a Isen que se uniera a ella en el patio. La noche era fresca pero despejada. Las estrellas eran visibles incluso a través de la contaminación lumínica de la ciudad. «Necesito mostrarte algo», dijo, levantándose y desapareciendo dentro de la casa. Al regresar, llevaba una pequeña caja de madera que colocó cuidadosamente sobre la mesa. Entre ellas, después de la muerte de James, nos mudamos al otro lado de la ciudad. Laia empezó en una nueva escuela. Tenía dificultades. No hablaba mucho, pero seguía funcionando. Un día, ella vino. Hogar. Con esto, Clare abrió la caja y sacó una carta. La manipuló como si fuera infinitamente preciosa. Se la entregó. A Isen, el papel estaba desgastado en los pliegues. Obviamente, había leído muchas veces. La letra era inconfundiblemente suya. Querido valiente, a veces el mundo parece demasiado grande y aterrador. A veces perdemos a personas que amamos y duele tanto que creemos que nos romperemos en pedazos. Pero tú eres más fuerte de lo que crees. Tu corazón es como un faro. Incluso cuando la tormenta arrecia, la luz interior sigue brillando. Está bien estar triste. Está bien estar enojado. Está bien no saber qué sentir. Todos tus sentimientos son importantes y todos merecen un respiro cuando estés listo, y solo cuando estés listo. Tu voz volverá a ti, y cuando lo haga, el mundo se alegrará de escuchar lo que tienes que decir. Hasta entonces, debes saber que eres amado, eres visto, no estás solo, con cariño y fe en ti. Las manos del señor Eisen temblaron al reconocer que escribí esto. Él susurró, hace 2 años, había una niña. En nuestra escuela nunca supimos su nombre. Había perdido a alguien y dejó de hablar. El consejero lo mencionó en la sala de profesores. Escribí esta carta y le pedí que la compartiera. Esa era Laia, dijo Clare con la voz cargada de emoción. Después de que James murió, la matriculé en una nueva escuela con la esperanza de que un nuevo comienzo la ayudara. Esa carta la llevaba a todas partes durante meses. Dormía con ella debajo de la almohada. Era lo único que parecía consolarla. No tenía ni idea. Cuando se transfirió de nuevo después de que nos mudáramos aquí, la carta se perdió entre la confusión. Estaba inconsolable. Fue entonces cuando dejó de hablar por completo. Clare se secó una lágrima. Y entonces entras a nuestra casa y se ríe por primera vez en más de 1 año. Habla por primera vez en 6 meses. Nunca supe si la carta la ayudó, admitió Isen. El consejero dijo que la niña se había transferido de escuela y siempre me pregunté si la ayudó. Clare simplemente dijo que fue lo más amable que alguien hizo por ella durante ese tiempo. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de él con la suya. Por ambos, algo cambió entre ellos en ese momento. Un reconocimiento, una conexión forjada a través del dolor y la sanación de un niño. La llamada llegó un martes por la mañana, 4 semanas después de que Isen estuviera con los Carter. Señor Elaine. La voz del director era cálida y familiar. Espero que su año sabático vaya bien. La razón. Estoy llamando. Ha habido un cambio que pensé que debería saber. Isen escuchó. Se le encogió el estómago mientras el director Morris explicaba que la junta escolar había aprobado un aumento presupuestario sin precedentes que todos los maestros recibirían. Recibir un aumento sustancial el próximo año con fondos adicionales para útiles escolares y desarrollo profesional. Nos encantaría tenerte de vuelta para el nuevo trimestre. Isen, los niños te extrañan, y francamente, ningún sustituto ha igualado tu conexión con ellos y con la nueva escala salarial. Bueno, resolvería muchos problemas para ti y Lily, ¿no? Las dificultades financieras de ser padre o madre soltero habían sido una constante en la vida de Isen. Este aumento significaría seguridad, estabilidad, un fondo universitario para Lily que no requiriera segundos trabajos y preocupación constante. ¿Puedo tener algo de tiempo para pensarlo?, preguntó. Por supuesto, pero necesitaremos tu decisión para el viernes. La planificación para el nuevo trimestre comienza la próxima semana. Después de colgar, Isen se quedó de pie junto a la ventana de su apartamento,
mirando el horizonte de la ciudad. Volver a la docencia siempre había sido el plan. Su estrategia era temporal, una pausa para llorar a su madre y reiniciar la escuela. Sus colegas, sus alumnos, eran las constantes en su vida. Pero ahora, la idea de dejar a Leela y Clare le causaba un dolor físico en el pecho esa tarde. Trabajaban en un proyecto de ciencias en la cocina de los Carter. Isen se encontró observando a Leela con una mezcla de orgullo y melancolía. En tan solo un mes, se había transformado de una niña silenciosa y retraída a una niña animada y curiosa que ahora lo acribillaba a preguntas sobre todo, desde dinosaurios hasta galaxias lejanas. Clare también había empezado a hablar abiertamente sobre sus dificultades como madre soltera, sobre la abrumadora responsabilidad de dirigir una empresa mientras criaba a un hijo en duelo, sobre su propio dolor no procesado por la muerte de James en algún momento. Su relación profesional se había convertido en amistad y quizás últimamente en algo más. Señor Isen. La voz de Hila lo sacó de sus pensamientos. No me escuchas. Lo siento. Cariño, ¿qué decías? Pregunté si podíamos ir al Museo de Ciencias mañana. Tienen una nueva exposición de dinosaurios. Eso suena divertido, pero deberías consultar con tu madre primero. Pregúntame qué. Clare apareció en la puerta de casa antes de lo habitual. Su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Isen. ¿Está todo bien, mami? Podemos. Vamos al Museo de Ciencias mañana, por favor. Leela se retorció en su. Siéntate. Déjame hablar primero con el señor Isen. ¿De acuerdo? ¿Por qué no te lavas antes de cenar? Laia salió de la habitación. Clare se giró hacia Isen. ¿Qué pasa? Dudó un momento y luego decidió. Honestamente, recibí una llamada del director hoy. Quieren que vuelva para el nuevo trimestre con un aumento considerable. Oh, la cara de Claire se quedó inexpresiva. ¿Cuándo empezarás a planear? Comienza la próxima semana. Clases la semana siguiente. Veo que se ocupó de quitarse el abrigo, colgándolo con movimientos precisos. Bueno, son noticias maravillosas. Felicidades. Siempre supimos que esto era temporal, dijo enérgicamente, sin mirarlo a los ojos. Laia habla de nuevo. Ha hecho un progreso tremendo. Estará bien. ¿Lo harás? Las palabras se le escaparon antes de que él pudiera detenerlas. Clare se quedó quieta, de espaldas a él. Por supuesto, nos las arreglábamos antes de que vinieras. Nos las arreglaremos después de que te vayas. La formalidad en su tono era como una barrera física entre ellos. Esta era la Clare que conoció por primera vez. Control remoto, protegiéndose de la vulnerabilidad. Aún no les he dado una respuesta. Dijo ahora. Ella se giró. Su expresión se suavizó un poco. Pero tú lo harás y deberías. Es una buena oportunidad. Isen, estabilidad para ti y Lily. Tenía razón, por supuesto. La decisión práctica era clara, pero mientras conducía a casa esa noche, la decisión correcta. Nunca se había sentido tan mal. El día siguiente transcurrió con tensión. Normalmente, Isen y Laia practicaron la lectura por la mañana y hornearon galletas por la tarde. Cuando Clare llegó a casa, mantuvo una distancia prudente. Su sonrisa no llegó a sus ojos después de que Laia se acostara. Clare le entregó un sobre a Isen. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu último pago más una bonificación por todo lo que has hecho por Laia. La transacción formal hirió a Clare. No hice esto por dinero, lo sé. Su voz se suavizó, pero quiero asegurarme. ¿Sabes cuánto valoramos lo que nos has dado? No lo haremos. Debería irme, dijo. De repente, necesitando escapar de la sofocante formalidad entre ellos. Mañana temprano, Clare asintió, manteniendo una distancia prudente mientras lo acompañaba a la puerta. ¿Vendrás a despedirte de Laia mañana por la tarde antes de tomar tu decisión definitiva? Por supuesto. Se quedaron torpemente en el vestíbulo. Semanas de creciente intimidad se evaporaron repentinamente. Isen. Clare empezó, pero se detuvo. Gracias por todo. Quería abrazarla para decirle que la idea de dejarlos lo estaba destrozando. En cambio, asintió rígidamente y salió a la noche en casa. Isen estaba sentado a la mesa de la cocina.
El sobre, intacto, estaba frente a él. Dentro, la garantía financiera, un reconocimiento de los servicios prestados, una ruptura limpia, el final apropiado para un acuerdo temporal. Con una repentina oleada de frustración, apartó el sobre y sacó una hoja de papel. Si no podía decirlo, lo que necesitaba decir en persona, tal vez. Podría escribirlo tal como le había escrito una vez a una niña desconocida que sufría. Querida Clare, algunas personas llegan a nuestras vidas por una razón, por una temporada o por toda la vida. Cuando acepté ayudar a Rebecca ese primer día, pensé que tú y Laia serían por una razón, un breve encuentro, una buena acción, nada más. Nunca esperé que ambas se volvieran tan esenciales para mi felicidad, que reorganizaran los muebles de mi corazón para hacer espacio para ustedes. Nunca esperé encontrarme en esta encrucijada, dividida entre el camino seguro y familiar y el que me aterroriza y me emociona a partes iguales. La opción práctica es clara, volver a mi puesto de profesora, excepto que el aumento le da estabilidad a Lily. Es la decisión responsable, la que tiene sentido en el papel, pero el papel no puede capturar cómo se me alegra el corazón cuando Hila domina un nuevo concepto ni la paz que siento sentada contigo en el patio después de que se acuesta. No puede medir lo que dejaría atrás. No sé qué me depara el futuro. No sé si hay un lugar para mí en sus vidas más allá de estas semanas prestadas, pero sé que irse se siente como dejar el hogar en lugar de regresar. Decida lo que decida mañana, por favor, sepan esto. Ustedes y Laia han sanado partes de mí que pensé que permanecerían rotas para siempre. Solo por eso estaré siempre agradecido. Isen la leyó y luego dobló cuidadosamente la carta y la metió en un sobre. No sabía si realmente se la daría. El viernes amaneció gris y lluvioso, coincidiendo con el estado de ánimo de Isen. Llamó al director Morris y pidió una prórroga de su decisión hasta el final del día. Luego condujo a casa de los Carter para lo que podría ser la última vez. Laia lo saludó con su entusiasmo habitual, ajena a las tensiones subyacentes entre los adultos. Clare ya se había ido al trabajo, dejando una nota para llegar temprano a casa para la cena de despedida. El día pasó demasiado rápido y demasiado lento. Isen se encontró atesorando cada momento con Laia, catalogando mentalmente sus expresiones, sus preguntas, el sonido de su risa. Por la tarde, un peso de plomo se había asentado en su pecho a las 4. Estaban limpiando después de su proyecto de arte. Sonó el timbre. Isen abrió y encontró a un mensajero con un paquete grande y plano, entrega para Isen Lane. Isen, desconcertado, firmó el recibo y lo trajo adentro. Veamos qué es esto. ¿Vale? Le dijo a Laia, que observaba con curiosidad. El paquete contenía una carta enmarcada. Su carta a Valiente, de hacía 2 años, pero ahora estaba montada junto a una nueva adición. Un dibujo infantil de 3 monigotes tomados de la mano debajo, con la elegante letra de Clare. Eran las palabras para el hombre que le devolvió la risa a mi hija y me enseñó a encontrar la mía. Isen la miró fijamente, con la vista nublada. Mamá y yo la hicimos. Laia dijo con orgullo, ¿te gusta? Me encanta. Logró que su voz sonara grave. Mamá dijo, deberíamos dártela para que nos recuerdes. Pero le dije, no necesitas recordarnos si te quedas. Laia lo miró. Sus ojos azules se pusieron repentinamente serios. ¿Te vas? Señor Isen, Owen Stanley, antes de que pudiera responder. La puerta se abrió y apareció Clare, con aspecto desquiciado y un poco frenético. Siento llegar tarde, dijo sin aliento. La reunión se alargó y luego hubo tráfico. Se detuvo bruscamente al notar la carta enmarcada en las manos de Isen. Ah, ahí está. Isen miró del marco a Clare, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Es precioso. Nos deja el señor Isen. ¿Mami? La voz de Laia era baja pero directa. La pregunta flotaba en el aire entre ellas. Clare se arrodilló a la altura de su hija. El señor Isen tiene su propio trabajo, cariño. Su escuela lo necesita de vuelta, pero nosotras también lo necesitamos, insistió Laia. Con el labio inferior tembloroso, Hila, ¿por qué no subes un rato a tu habitación?, sugirió Clare con suavidad.
El señor Isen y yo necesitamos hablar de cosas de adultos. Vas a obligarlo a irse, acusó Laia, con lágrimas en los ojos. Nadie obliga a nadie a hacer nada. Isen intervino. Bajó el marco y se arrodilló junto a Clare. Es solo una conversación, respondió a regañadientes. Laia subió las escaleras con dificultad, mirándolos con preocupación en sus pequeños rasgos. Cuando se quedaron solas, Clare se giró hacia él. Su compostura profesional se quebró. Siento lo del marco, insistió Laia. Debería haber preguntado si te lo pondría más difícil. No es difícil, dijo Isen en voz baja. Es perfecto. La mirada de Claire lo buscó. Tienes que tomar tu decisión hoy. ¿No? Sí, y volverás a la escuela. No era una pregunta, sino una afirmación de lo que ella creía inevitable. Isen dudó. Ese era el plan. Algo en su tono hizo que Clare levantara la vista bruscamente. Respiró hondo. Te escribí una carta anoche. Después de irme, sacó el sobre del bolsillo. Probablemente no tenga sentido. Es solo que no pude decirlo en voz alta. Clare tomó el sobre con dedos temblorosos. ¿Puedo? Isen asintió. Tenía la garganta seca de repente. Lo leyó una vez, y luego otra vez. Su expresión cambió de incertidumbre a algo más suave. Más vulnerable cuando finalmente levantó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Incluso yo, se detuvo, aparentemente sin palabras. No quiero ser la razón por la que renuncies a la seguridad, a una carrera que amas, y si hay algo que podría amar más. Las palabras flotaban entre ellos, frágiles y enormes. Clare se acercó lo suficiente como para que él pudiera ver los destellos dorados en sus ojos azules. Cuando James murió, pensé que eso era todo. Una oportunidad para la felicidad se había ido. Construí muros alrededor de Laia y de mí misma. Nos mantuve a salvo. Nos mantuve funcionales. Su voz tembló. Entonces entraste por nuestra puerta y todo cambió. Déjame terminar, dijo con su voz fortaleciéndose. No se me da bien esto, ser vulnerable, dejar entrar a la gente. Pero estas últimas semanas, viéndote con Leela, sintiéndome revivir. Respiró temblorosamente. No quiero perder eso, no quiero perderte. El corazón de Isen se elevó. ¿Qué dices? Digo eso. Si estás considerando una alternativa a volver a la universidad. Si estás pensando en... Clare titubeó, luego metió la mano en su bolso y sacó un sobre suyo. Le escribí algo. Se lo entregó. Sus dedos se posaron en los suyos. Léelo, por favor. Isen abrió el sobre. Desplegó una hoja de papel color crema. Querido Isen, hay razones prácticas por las que deberías aceptar el puesto de profesor. Seguridad, estabilidad. Volver a lo familiar. Respeto esas razones. Nunca te pediría que las dejaras de lado a la ligera. Pero también hay razones menos prácticas, quizás, pero no menos reales. Porque la idea de que te vayas crea un vacío dentro de mí que no estoy segura de poder llenar. Cuando James murió, pensé que entendía el dolor. Lo que no entendía era cómo vivir con él, cómo ser a la vez una viuda afligida y una madre presente. Una directora ejecutiva capaz y una mujer vulnerable. Construí una vida de compartimentos cuidadosos, sin permitirme nunca habitar plenamente ninguno por miedo a que los demás se derrumbaran. Cambiaste eso. Le enseñaste a Laia a expresar sus sentimientos cuando las palabras fallaban. Me enseñaste a estar presente incluso cuando duele. Creaste un espacio donde la sanación podía. No sucederá con grandes gestos, sino con chocolate caliente con demasiados malvaviscos, con papel, con copos de nieve en la mesa de la cocina, con el simple acto de ser testigo de nuestro dolor sin intentar arreglarlo. No sé qué me depara el futuro. No sé si lo que siento es real o solo gratitud magnificada por las circunstancias, pero sí sé esto: cuando estás aquí, nuestra casa vuelve a sentirse como un hogar. Cuando estás aquí, recuerdo cómo respirar. ¿Te quedarías? No solo por ella, sino también por mí. Clare. Isen levantó la vista de la carta. Su corazón rebosaba. Sí, dijo simplemente. Sí. La voz de Clare era apenas audible. Sí, me quedaré.
Se acercó a ella, acortando la distancia entre ellos. Tendré que llamar al director. Arreglar que Lily se una a nosotros. A veces, decidir qué haré para trabajar. Quizás clases particulares. Clare lo silenció con un dedo sobre sus labios. Lo resolveremos juntos. Y entonces ella estaba en sus brazos. Su rostro se inclinó hacia el suyo. Sus ojos le hicieron una pregunta. Su corazón ya había respondido cuando sus labios se encontraron. Se sentía como volver a casa después de un largo viaje, familiar y nuevo a la vez. Se separaron al oír un pequeño jadeo desde la escalera. Laia los observaba con los ojos abiertos, maravillada. ¿Significa esto que el señor Isen se queda?, le pregunta a Ope con voz temblorosa. Clare extendió la mano e invitó a su hija a unirse. ¿Te gustaría? Laia no respondió con palabras. En cambio, corrió hacia ellos y se abrazó con tanta fuerza que casi se desploman sobre Isen. La levantó y los tres formaron un círculo de brazos, respirando juntos, en un tentativo nuevo comienzo. Nunca fuiste solo temporal, susurró Clare contra su hombro afuera. La lluvia había parado y la tarde, al caer, la luz del sol se filtraba por las ventanas, tiñéndolo todo de una luz dorada. En ese momento, Isen supo con absoluta certeza que había encontrado el camino a casa, no a un lugar, sino a estas dos personas que, de alguna manera, se habían vuelto esenciales para él. 6 meses después, la casa de piedra rojiza se había transformado. Donde antes había habido una perfección estéril, ahora había una alegre evidencia de vida. Viviendo la vida, las obras de arte de Laia cubrían los libros del refrigerador y los juegos se desbordaban de los estantes que antes solo exhibían objetos cuidadosamente seleccionados. El jardín detrás de la casa florecía con flores silvestres que Laia había insistido en plantar porque eran libres como nosotros. Ahora, Isen había comenzado un pequeño servicio de tutoría trabajando con niños que, como Laia, necesitaban una atención más personalizada que la que las aulas tradicionales podían brindar. Su hija Lily pasaba los fines de semana y las vacaciones escolares con ellos. Forjando un vínculo sorprendente con Laia a pesar de la diferencia de edad, Clare había reestructurado su horario de trabajo, delegando más para estar presente en las cenas familiares y las aventuras de fin de semana. Los compartimentos rígidos de su vida habían dado paso a una existencia más fluida donde la directora ejecutiva y la madre se lamentaban. Una noche, después de que las chicas se acostaran, Clare encontró a Isen en el patio, mirando las estrellas. ¿Qué opinas?, dijo, acomodándose a su lado. Pensaba en cómo funciona la vida a veces. Él respondió acercándola. Como los peores días pueden llevar a los mejores. Como los arreglos temporales pueden volverse permanentes. Clare sonrió contra su hombro cuando entraste por nuestra puerta ese primer día. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Ni en mis sueños más locos, admitió Isen. Pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar en el aniversario de su primer encuentro. Clare le entregó a Isen un pequeño libro encuadernado en cuero. Dentro había recopilado recuerdos de los meses que pasaron juntos. Dibujos de Laia, fotografías, notas que se habían escrito. La última página contenía una carta escrita con su elegante letra. Querido Etin, hace un año, entraste por nuestra puerta como un sustituto, una solución temporal a un problema práctico. Se suponía que estarías aquí por un día. En cambio, te convertiste en nuestro para siempre. Antes de ti, el dolor era algo que Hila y yo llevábamos solos en silencio separados. Nos enseñaste cómo compartirlo, cómo honrarlo sin que nos defina. Nos mostraste que sanar no significa olvidarlo, sino crecer alrededor de la herida hasta que se convierte en parte de nuestra fuerza en lugar de nuestra debilidad. Cada día te veo construir esta familia que hemos creado, no con grandes gestos ni declaraciones grandilocuentes, sino con 1000 pequeños momentos de paciencia y presencia. La forma en que escuchas las interminables preguntas de Hila. La forma en que has recibido a Lily en nuestro hogar como si siempre hubiera pertenecido aquí. La forma en que recuerdas que necesito café antes de conversar por la mañana y silencio antes de dormir por la noche. Dicen que la familia no es solo sangre, es quien te ama lo suficiente como para elegirte cada día. Gracias por elegirnos, por mostrarnos que sanar no es un destino,
sino un viaje que hacemos juntos, paso a paso. Oh, mi amor, Blair. Isen leyó la carta 2 veces y luego levantó la vista para encontrar a Clare observándolo. Sus ojos se suavizaron a la luz de la lámpara. He estado pensando, dijo, tomando su mano, en hacer esto oficial, no porque necesitemos papeles ni ceremonias para ser una familia, pero porque quiero que el mundo sepa lo que ya hacemos, que ahora nos pertenecemos el uno al otro. El corazón de Isen se llenó de alegría. ¿Me propones matrimonio, señorita Carter? Clare sonrió con esa sonrisa plena y desenfadada que aún lo dejaba sin aliento. Creo que soy el señor Lane. En lugar de responder con palabras, Isen metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Las grandes mentes piensan igual, dijo en voz baja al abrirla para revelar un sencillo anillo de oro con un zafiro engastado, del color de sus ojos, de los ojos de Laia, del cielo de verano sobre ellos. La risa de Clare se mezcló con sus lágrimas mientras intercambiaban anillos allí mismo, en la sala, sin más testigos que el hogar que habían construido juntos esa misma noche, mientras Clare dormía a su lado. Isen permaneció despierto pensando en el extraño y sinuoso camino que lo había traído hasta allí, el dolor que nunca lo abandonó del todo, pero que había cambiado de forma, dando paso a una nueva alegría, el arreglo temporal que se había convertido en suyo para siempre, la carta a un niño desconocido que de alguna manera había encontrado el camino de regreso a él, trayendo sanación no solo a su destinatario, sino también a su autor. En su mesita de noche reposaba la carta enmarcada que había empezado todo, ahora rodeada de fotos familiares. Laia y Lily haciendo galletas juntas. Clare riendo en el jardín, los 4 en la playa el verano pasado, junto a ella. El libro de recuerdos encuadernado en cuero, abierto en la carta de Clare, sus palabras, un testimonio de la familia que habían creado a partir de los fragmentos rotos de sus vidas separadas. La familia no es solo sangre, es quien te ama lo suficiente como para elegirte cada día. En la silenciosa oscuridad, Isen tomó la misma decisión que había tomado todos los días durante el último año. Los eligió a ellos, Clare, con su vulnerabilidad, Lily, con su espíritu resiliente, Lily, con su corazón generoso. Él eligió esta vida que construían juntos, no a pesar de sus imperfecciones, sino por ellos. Porque el amor verdadero, como la verdadera sanación, ocurre en lo desordenado, hermoso y cotidiano. Momentos de elegirse una y otra vez, cuando hay todas las razones para alejarse, pero una razón convincente para quedarse. Saber que algunos arreglos temporales siempre están destinados a ser permanentes. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas cuando Isen despertó y encontró a Laia de pie junto a la cama, abrazando a su elefante de peluche. «Papá», susurró, probando el nombre que apenas había empezado a usar. «¿Puedo enseñarte algo?» Cuidado de no despertar a Clare. Isen se deslizó fuera de la cama y siguió a Laia a su habitación. En su escritorio había un cuaderno abierto, su diario de emociones, el que habían empezado juntos hacía tantos meses. Pasó a la última entrada, un dibujo colorido de 4 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris. «Somos nosotros», explicó señalando cada figura por turno. «Tú, mamá, yo y Lily. Y mira». Pasó a la primera página donde una vez había garabatos oscuros. Presentó su tristeza. «Yo era tan pequeño en mis sentimientos. Has crecido», coincidió Isen, maravillado por el contraste entre esas primeras páginas oscuras y las vibrantes ilustraciones que llenaban el libro. Laia asintió solemnemente. «¿Sabes lo que pienso? Creo que papá nos está observando desde el cielo y te envió porque sabía que necesitábamos a alguien que nos ayudara a recordar cómo ser felices». Isen se tragó el nudo en la garganta. «¿Qué opinas de tener 2 papás, uno en el cielo y otro aquí contigo?» Laia lo consideró con la lúcida sabiduría que a veces lo sobresaltaba. «Creo que tengo suerte», dijo. «Finalmente, algunos niños ni siquiera tienen un papá que los quiera, y yo también», mientras estaban allí de pie bajo la luz de la mañana. Isen se dio cuenta de que ese momento de tranquila comprensión con un niño que antes había permanecido en silencio por el dolor era el verdadero milagro, no los grandes gestos románticos ni las decisiones que cambiaron la vida, sino los pequeños momentos sagrados de conexión que los sanaron a todos,
latido a la vez, más tarde ese día, mientras los cuatro plantaban flores. En el jardín, Clare y Isen trabajaban codo con codo mientras Lily ayudaba a Laia a apisonar cuidadosamente la tierra alrededor de las delicadas plántulas. Isen pensó en todas las familias que existían en el mundo, algunas unidas por la sangre, otras por elección propia, algunas encontrándose por encuentros casuales, otras a través de años de historia compartida, todas imperfectas, todas preciosas a su manera. Pensó en la carta que había viajado a través del tiempo y el espacio para unirlos. En cómo un simple acto de bondad ofrecido a un extraño en el dolor había regresado a él multiplicado sin medida. En cómo a veces los comienzos más profundos comienzan con un simple malentendido, un caso de identidad equivocada, un arreglo temporal, un sustituto que interviene solo por un día. Como si percibiera sus pensamientos, Clare levantó la vista de la tierra de plantar manchada en su mejilla de una manera que habría horrorizado al refinado director ejecutivo que había conocido hacía un año. Le sonrió con una sonrisa privada llena de promesas y recuerdos. Y en ese momento, Isen supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar, no porque el destino lo hubiera decretado, sino porque todos lo habían elegido día tras día a través del dolor y la alegría a través del silencio y las palabras a través de las cartas que guardaron y el amor que construyeron juntos. ¿Alguna vez te han malinterpretado solo para descubrir que la idea errónea condujo a algo hermoso? ¿O quizás has experimentado cómo la sanación puede provenir de las fuentes más inesperadas? La bondad de un extraño, la sabiduría de un niño, una carta escrita desde el corazón. Tal vez hayas descubierto que la familia no siempre se define por la sangre, sino por quien permanece a tu lado cuando el mundo se siente demasiado grande y aterrador. Recuerda la historia de Isen y Kla cuando te enfrentas a tu propia encrucijada entre la elección práctica y la que tu corazón susurra para tomar. Recuerda el viaje de Yaya del silencio al habla, de la oscuridad a la luz. Recuerda que sanar no significa olvidarlo, sino crecer alrededor de la herida hasta que se convierta en parte de tu fuerza en lugar de tu debilidad. Y sobre todo, recuerda que a veces las conexiones más profundas comienzan con lo que parece un arreglo temporal, un sustituto que interviene solo por un día, una carta escrita a un niño desconocido, una mano amiga extendida sin esperar nada a cambio porque en la familia final no es solo sangre.